Recordemos que en el plan C del presidente, en las 18 reformas constitucionales, de entrada el INE ya no se quiere llamar INE, ahora se llamaría INEC, con C de casa, con C de Claudia. ¿Por qué INEC? Porque es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y bueno, pues también se abriría la posibilidad de que ese INEC absorbiera al Tribunal Electoral. O sea, está cañón, es un cambio por completo, cambio de régimen. Ahí están los datos, repito los números. Morena se queda, bueno, la 4T se queda con 83 senadores, 372 diputados, a 1 o 2 escaños de tener mayoría calificada en ambas cámaras. El PRIAN con 42 senadores y 104 diputados. MC araña los 4 senadores y 23 diputados, igual y cambian por cuestiones ahí de temas que se vayan a impugnar, etcétera, igual y cambian un poquillo los números, pero pues ahí están los números. Ezra Shabot, ¿cómo ves esto? La mayoría calificada para la siguiente presidenta, para Claudia Sheinbaum, el plan sea todo lo que da, los organismos autónomos pues nerviosos, ahí platicamos hace un momento con Adrián Alcalá del INAI. ¿Qué nos dices, Ezra? ¿Qué ves frente a todo esto? Te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, se trata más que nada de una interpretación, pues otra vez me parece errónea, del concepto de la sobrerepresentación, primero. O sea, teniendo el 54%, la coalición, seguiremos haciendo historia. 54% de los votos en Cámara de Diputados, pues se terminarán asignándole alrededor, si es que se considera esta idea de que las coaliciones no son lo mismo que los partidos, cosa que en la ley electoral sí está planteada bajo el principio de que pues las coaliciones serán tomadas en cuenta como partido político, pero pues que no es de alguna forma algo que el tribunal haya interpretado en algún momento de esa manera y le permite tener esa mayoría calificada. ¿Qué es lo que pasa con esta mayoría en la Cámara de Diputados y eventualmente en el Senado, igual con la misma fórmula? Pues todo el poder, bien lo dices tú, pueden hacer lo que se les pegue la gana. Nada más que el problema radica en que, pues para Claudia Sheinbaum, septiembre se convierte en un mes fundamental para ella. O toma el control directo de lo que representa, por un lado, el poder político, o definitivamente pues termina convirtiéndose en un alfil del propio presidente López Obrador, incluso cuando tome posesión de la presidencia, porque es prácticamente este régimen, estas reformas planteadas por López Obrador, le dan pues incluso hasta la posibilidad, en términos reales, de seguir haciendo depender, digamos, a los propios diputados y senadores, más que de la nueva presidenta, del que sería el viejo presidente. Y esto es un problema muy serio. Ya no solo como ha sucedido en las últimas horas con respecto al tema del tipo de cambio, o sea, el hecho de que una mayoría total y absoluta y una corte, una corte sí sometida a un poder judicial sometido directamente al propio partido político, porque eso es lo que sucedería. Hay que recordar que finalmente si tú haces elecciones así a todo nivel con respecto a jueces, pues se convierten básicamente, Luis, en lo que serían empleados del poder político del presidente. No habría límite para el presidente en turno o la presidenta en turno. El problema radica en que si tú haces eso, a diferencia de reformas, tú mencionabas los casos de Europa del Este, en donde, por ejemplo, el caso de Polonia, que tuvieron la capacidad o la posibilidad de modificar y llevar a cabo elecciones, etcétera, ahí la propia legislación de la Unión Europea tuvo el peso suficiente como para permitir en Polonia incluso elecciones que le devolvieron el poder, digamos, a los que serían pues los vinculados, los comprometidos con Europa y con la democracia, cosa que aquí no sucedería. Y el problema más grande, Luis, sería que el problema de los mercados que ya hemos platicado en algún momento es algo claro. Un poder omnímodo de un presidente no sirve para establecer lo que sería la confianza en la inversión de un país, porque las decisiones pueden ser totalmente unilaterales, no hay quien se pueda defender y no hay quien le vaya a meter un centavo
a un país en esas condiciones. Fíjate que es bien interesante este tema, lo que le pasa allá a Polonia y Hungría, más o menos como el dique para no irse al populismo extremo ha sido la misma Unión Europea, pero pues aquí no tenemos una Unión Europea claramente. Sería pues a lo mejor el tema del mercado, el tema de Estados Unidos, pero ya lo dijo el presidente el viernes, ¿no? O sea, primero la justicia antes que los mercados, así reaccionó, así sigue el peso perdiendo y perdiendo terreno. Ahí está la realidad, pero pues ¿qué tanto les importa la realidad, Ezra? O sea, No, bueno, a quien le debe de importar por lo pronto es a Claudia Sheinbaum, pues sí. porque ella es la que va a recibir el paquete explosivo. O sea, finalmente las apreciaciones de gente como Juan Ramón de la Fuente, ahí intentando mediar en el asunto, que tratar de lanzar una imagen de calma, esto se da en algo muy, muy claro. Claudia está metida en este momento en una encrucijada, es seguir siendo alguien que pues se someta a la voluntad de López Obrador o asumir algún tipo de ruptura, porque además recuerda, Claro. Luis, que el tema de revocación de mandato se le presenta a Claudia otra vez como una bomba de tiempo. Con una de esas, pues en 3 años, si el señor presidente López Obrador no está de acuerdo, etcétera, pues tiene ahí Ujú. fuerzas para promover una revocación de mandato. O sea, ¿hasta dónde va a permitir Claudia Sheinbaum la convivencia con el expresidente? ¿Hasta dónde su proyecto puede tener viabilidad? Y perdón, este tema de mercado que hoy se ve así Ujú. como que puede ser pues, No, hombre. resuelto, se puede convertir, si México pierde la calificación crediticia, Ajá. finalmente en una bomba económica de dimensiones que no hemos ni siquiera podido prever, Luis. Finalmente, Ray, está ese otro factor, ¿no? El viernes también lo dijo el presidente. El viernes fue un día de muchas revelaciones, creo yo, desde esa mañanera. Pues si él quiere va a estar, hombre. Ujú. Si lo llama la presidenta, siempre con su derecho al disenso. Esta otra cuestión que se tenía mucho en el mismo mercado, en la clase política, ya se va el presidente, borrón y cuenta nueva. Pues al menos el viernes creo que dejó claro el presidente que así irse no se va, ¿eh? Presidente o presidenta hay uno. Cuidado con repetir lo que le sucedió a Lázaro Cárdenas, que en su primer momento, que tratar de convivir con Calles y pues producir eso que se decía cuando pues el Cárdenas vivía en el palacio, perdón, en el castillo de Chapultepec, y por supuesto la casa de Calles estaba pues allí enfrente y se decía: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Cuidado, cuidado, porque eso sí, este México no es el México de los años 20, este México no es el México de lo que sería, digamos, Ujú. el priismo que podía hacer y deshacer. Cualquier movimiento te hace simplemente perder todos y cada uno de los Claro. controles. Esta globalización, esta inserción en la economía norteamericana, ¿no, Luis? Ujú. Pues es algo que pesa y pesa mucho y le va a pesar a Claudia si quiere ser la presidenta de México. Hablando del maximato, nomás que el maximato tuvo 3 presidentes, ¿no? Pues sí, O pero sea, para que bueno, llegara Lázaro Cárdenas tuvieron que pasar antes 3 presidentes. sí, y Lázaro Cárdenas todavía tuvo que pasar un periodo, Luis, Sí, claro. para poder deshacerse de Calles. Así que, Hijo, bueno, pues esa es la disyuntiva, ¿no? está bueno, pues qué podría salir mal, qué podría mal ir. Sal, te mando un abrazo, querido Ezra. Te Gracias, seguimos. buen día, buena semana. Buen día en @Ezra Shabot, EZ Shabot.